de que pudiéramos ver el final de la lectura de hechos jurídicos y una lectura me parece que es práctica para toda la vida jurídica, que es el texto sobre prescripción y caducidad. Una explicación primero de las dos lecturas para que podamos ubicarnos. Por un lado, la última parte de la lectura de don Víctor Pérez sobre hechos jurídicos lo que procura es hacer un esfuerzo donde se nos mencionan diversas teorías ya más adelante sobre otras clasificaciones sobre los hechos jurídicos. También se intenta introducir por primera vez lo que llamamos el criterio real objetivo, que está ligado a lo que vimos en el semestre pasado sobre la jurisprudencia de intereses. Entonces lo que hace es una elaboración sobre eso. Me importa más la última parte de la materia que vimos evidentemente, y vamos a incluso ver en la lectura de prescripción y caducidad que en esta lectura en sí tiene, por decirlo de alguna forma, ya relevancia la clasificación con la que cerramos la clase anterior. Y prescripción y caducidad tiene un sinnúmero de variantes en el ordenamiento jurídico. En doctrina no tanto, en doctrina hay algún momento de paz en ese tema. Y también no dejemos de lado la posibilidad de entender como ordenamiento jurídico compuesto por leyes que integran tanto una asamblea legislativa como un poder ejecutivo y los entes descentralizados, que en algún momento incluso el legislador en términos amplios puede llegar a confundir caducidad con prescripción, no porque no lo sepan, sino porque en el momento oportuno quien hizo la redacción confundió los conceptos. No quise entrar en ese tema, no quise poner un ejemplo de esos, porque lo que me interesa ahora es que podamos deslindar ambos de manera bastante completa. Nos movemos también a poder de esta forma tener la apertura para que nosotros vayamos avanzando en el material y consolidemos los conceptos hasta este momento. Con las lecturas ya asignadas, con lo que ustedes ya tienen en su poder, teniendo ustedes la antología completa, y puede ser esta antología como algunas antologías viejas también, vamos a cerrar, digamos, la pequeña porción de lo que sería un primer parcial. Como veíamos, el énfasis para nosotros siempre va a ser las pruebas cortas, y les reitero, preguntas de lo que necesiten, lo que deseen, también lo vamos a estar viendo, ya sea por el Telegram, por el Google Group de Derecho Privado, y así poder ir dinamizando un poco esta clase de Derecho Privado. Y arrancando es en realidad una clase más liviana, más sencilla, y lo que estamos intentando evitar son los medios audiovisuales tradicionales como el PowerPoint, al cual recurriremos también. Intentaremos que veamos de una u otra forma otros
medios para analizar lo que tenemos adelante. Primero nos dice Víctor Pérez en la parte final de la lectura la necesidad de que en muchas clasificaciones de las conductas tengamos en cuenta que lo más relevante es el elemento vida y no el elemento voluntad, ¿verdad? Hay una serie de actos no voluntarios que tienen un impacto, pero que tienen elementos vitales en las conductas de los seres humanos. Esta división entre, confrontémonos también que no necesariamente el centro de una clasificación de hecho jurídico y acto jurídico va a estar en la voluntad, porque algunos hechos jurídicos van a ser relevantes porque son intereses que la sociedad y la comunidad quieren tutelar, pero lo que tienen son elementos vitales, perdón, no en realidad elementos de voluntad. Dentro de esto hay actos que entonces van a tener un impacto, y estos actos, por ejemplo, como el enfermarse, puedo no haber un acto voluntario ahí, el estar involucrado en un accidente, el morir, por ejemplo, todos esos fenómenos no necesariamente implican un acto voluntario. Entonces, lo que primero nos inserta en nuestra línea de pensamiento, don Víctor, es cómo manejar esa parte. Ahora, antes se hablaba de una separación entre la realidad física, es decir, lo que es evidente y sensible con los 5 sentidos, y la realidad psíquica. Y entonces, cuando trascendía mi realidad psíquica a los hechos, eso tenía tutela. Y mientras se mantuviera en mi realidad psíquica, no tenía relevancia jurídica. Y esto es interesante porque podemos incluso entender que estas conductas internas, el odio, el amor, la gratitud, pueden ser relevantes para el ordenamiento. Pensemos en el vínculo matrimonial, que puede o no tener como disparador de una relación el amor, no solo un interés, no solo otras emociones que pueden estar involucrados. Está la institución en las donaciones y en las herencias de la indignidad. La indignidad es particularmente para el derecho sucesorio, y es una institución por medio de la cual alguien puede ser beneficiario de una herencia, pero si su conducta es indigna, no agradecida o en vida o de 1000 formas, se discute jurídicamente cómo entonces esta persona no puede heredar. Y quien juzga esa indignidad es un juez. Entonces uno empieza a ver que hay actos voluntarios, hay actos donde no hay voluntad humana, pero abrimos todo este panel de consideraciones a la importancia y relevancia de los actos desde un punto de vista de una realidad emocional, y que esta puede tener relevancia para el ordenamiento. Está todos los deberes de afecto, atención a los hijos. No es solo proveer, es dedicar el tiempo, es darles formación, que no le toca a los profesores, le toca a los padres.
todas esas son consideraciones también que son un resorte de un ámbito emocional que impactan intereses jurídicamente relevantes. Nos menciona también don Víctor Pérez lo que se llama la teoría del evento, ¿verdad? Entonces un evento es aquellos que no tienen comportamiento, lo que no son actos. Pero como veíamos, estas clasificaciones que las usaremos, a más no tener otra alternativa, también harán impacto en las consideraciones jurídicas que hagamos en ciencias jurídicas. Todo esto tiene entonces un impacto en lo que es las normas jurídicas del ordenamiento en distintas ramas del ordenamiento van a tener. Incluso, por ejemplo, esa abolición interna en materia de conductas típicas, en materia penal, también tienen trascendencia, ¿verdad? Estamos hablando de conductas como el ensañamiento, cuando se da fin a la vida de una persona. Eso impacta la forma como yo voy a valorar la relación entre la conducta punible y la sanción que se le da. Entonces, sí es cierto, y no necesariamente el ensañamiento es algo voluntario en la integralidad de la causa, sino mezclado entre voluntad y emociones. Entonces, las clasificaciones que tenemos en realidad son útiles, no perfectas. Entonces entramos a analizar la incidencia incluso de los eventos de acuerdo a una categoría que las divide en tres. En los eventos, la clasificación que vemos es la incidencia de una fuerza natural que es propicia a favor de los intereses de un sujeto. Por ejemplo, sembramos un terreno con marañones y la naturaleza, yo no soy la causa efectiva, que yo cuando puse la semilla, yo inmediatamente generé los marañones. No, hay un montón de factores, particularmente de carácter eventual, que van a generar esa fuerza natural que va a generar el fruto. Y esos son jurídicamente relevantes. Pensemos en la abulsión, cuando los ríos traen en las crecidas tierra productiva, abono, cuando viene una crecida y le puede agregar más tierra a mi parcela, y eso no lo determino yo. Pensemos en el famoso en el famoso terremoto de Cóbano, y como tanto en el de Limón como en el de Cóbano, la distancia entre la pleamar, la marea alta, para determinar que es área de zona pública, de concesión, sufrió una afectación porque el mar, por decirlo así, se fue más abajo, ¿verdad? Donde estaban los marcadores de la zona marítimo terrestre ya no era los 50 metros. Los 50 metros estaban más hacia adentro del mar. En ese caso, se dio un fenómeno de abulsión, pero en favor del Estado. Hay toda una serie de consideraciones que son muy interesantes que luego pudiéramos hacer. Pero entonces todas esas zonas marítimas se quedaron donde estaban, pero el Estado tiene ahora más terreno. Y esa fue la consideración que dio Procuraduría. Luego tenemos
una incidencia de fuerza natural adversa, contrario a los intereses del sujeto, el perecimiento de la cosa, como se ha mencionado en algunos casos, los caballos son animales bellísimos, pero se resfrían y se mueren, y eso puede pasar en cualquier momento. En una noche, un ventolero, se resfrían, se mueren, pum. Pudiste haber gastado $50,000, $10,000 a los que les gustan esas cosas, y se murió. Y no hay nada, no hay una corrección, simplemente son, como dicen, cosas que pasan. En los ciclones y los terremotos, vos no sabes en qué dirección agarra un ciclón, un terremoto, no sabe dónde va a ocurrir, y ese impacto de los eventos, perdón, de la naturaleza, traen entonces el afectar intereses negativamente también. Digamos, si yo tenía una casa, no la aseguro, se cae por el terremoto y nadie determinó, perdón, este impacto sobre mi patrimonio. Luego hay incidencia de fuerzas naturales con valor positivo y negativo. Pensemos en el aluvión, que es la acumulación de material a uno de los dos lados del río, hacia adentro del beneficio de una finca, porque recordemos que a lo largo de los ríos hay un retiro de 10 metros de cada lado, que son área pública. No todo río tiene ese retiro de 10 metros, porque muchos ríos en los centros urbanos, etcétera, no tenían ese retiro y se construyó encima de ellos a los lados, pero en principio pensemos en esos 10 metros. Puede ser un aluvión porque el material del cauce se levanta y se adhiere y sube a un terreno específico, o puede ser que un lado se desprenda, donde yo tengo una linda isleta en el centro, y ese se levanta y cae en el terreno del vecino, no pasa nada. Pero puede ser el pedazo de mi finca que se lo lleva el río y va a caer del otro lado, del otro vecino. Ahí es un efecto tanto negativo como positivo. Muchas de estas incidencias de las fuerzas naturales, algunas son reversibles y unas irreversibles. Por ejemplo, las minas. Yo puedo hacer la explotación para sacar esmeraldas y voy a cavar, voy a hacer una afectación en el subsuelo, necesito la concesión para eso, y hay un grado de reversibilidad que se me va a pedir a mí que intente con la tierra que voy sacando de ese lugar. En otros casos no. Luego hablábamos de eventos, ya lo dijimos, la frase de eventos no es la más feliz, pero hablamos de eventos en la esfera orgánica. No es la mejor categoría, pero nos va a permitir por lo menos hablar de esto y estudiarlo. Entonces, en la esfera orgánica se van a dar eventos, los hechos psíquicos, la conciencia espontánea, la conciencia refleja, el amor, la indignidad que veíamos. La indignidad está en el 523 del Código Civil. Me encantaría que lean el artículo y que me hagan preguntas al respecto de eso, de cómo es eso, cómo se come. Todos estos hechos psíquicos no necesariamente tienen un acto 100% voluntario, ¿verdad? Hay una mezcla y es muy interesante meterse en textos de psicología que nos hablan al respecto. Entonces, estos eventos psíquicos se separan de lo que plantea la teoría del comportamiento, por último, que tiene 3 características para identificar un comportamiento humano. Primero, debe ligarse necesariamente a un individuo, a un ser humano. Hay una imputación a un ser humano vivo. Segundo, no pueden ser consecuencia de una necesidad física. Y la iniciativa del sujeto es normalmente causante de
una conducta que impacta la realidad y que no existía. No necesariamente una causalidad completa, ¿verdad? Hay varias causas que producen el efecto. La iniciativa del ser humano es una de esas causas. Pensemos en la coincidencia de voluntades en el enlace matrimonial. No basta con que yo me quiera casar con la otra persona, tiene además que coincidir conmigo en casarse conmigo. Y en esa misma línea hay conductas además que generan efectos jurídicos pero que son omisivas. Es decir, que a mí lo que me interesa es más bien que yo no haga las cosas. Entonces, lo perceptible es que yo no haga, al revés de otras conductas que son de incidencia positiva. Y los comportamientos inmateriales, pero relevantes para el ordenamiento, tienen dos características: no están presentes en el tiempo ni en el espacio. Por ejemplo, eso es muy interesante, esas son conductas inmateriales. Cuando yo narro algo, yo voy a ser testigo de un proceso civil, de una contratación que hubo. Lo que yo vierto en mis declaraciones testimoniales o ante un notario o ante un funcionario público es un recuento inmaterial de algo que estaba en mi mente y que yo, por lo que percibo por los ojos, lo que digo, lo que dice mi gesto, mi lenguaje corporal, voy a plasmar ahora en un documento y voy a decir si eso que dije en el documento es más o menos real a lo que tenía en la mente. Y no están necesariamente presentes en el espacio a hoy, porque cuando yo hablo de algo, lo materializo, pero eso ocurrió en mi mente. Entonces, ven qué interesante. Hay comportamientos inmateriales que también tienen trascendencia para nuestro ordenamiento jurídico como intereses jurídicamente relevantes. Pensemos el reconocimiento de un hijo aunque no sea hijo mío. Es algo que no exista hasta que lo diga, le doy trato como hijo, pero hasta que no lo juridifique ante un juez y el juez me pregunte y me advierte, no existe. Es cuando yo acepto una herencia que tiene deudas y tiene activos. Hasta que yo no lo acepte, la herencia no es mía. Puedo ser heredero, pero no. Y como me estoy obligando a ciertas cosas, es indispensable mi manifestación en el tiempo. Pasamos a una lectura, como les decía, que a mí me gusta mucho porque es ya menos doctrinaria y más pragmática, que es sobre la prescripción negativa y caducidad. Les pasé varias jurisprudencias al respecto en distintas jurisdicciones, todas muy interesantes, y arrancamos. Sobre prescripción negativa y caducidad, podemos decir lo siguiente: estamos hablando aquí de lo que es la solución a un problema que se da cuando tengo intereses jurídicamente relevantes, declarados así o enunciados por normas jurídicas, pero que por alguna razón, por alguna conducta, hay un problema de determinar cuál es el interés jurídicamente relevante que debe predominar. No todos los intereses jurídicos van a ser relevantes para entrar en esta discusión. Hay unos que son válidos, intereses jurídicos que permanecen y que se quedan siempre en vigencia. Hay otros que son relevantes, pero que en algún momento determinado tenemos que solucionar cuál es el que predomina. ¿Cuál es el problema del hecho jurídico con respecto de la prescripción y la cuestión que vamos a ver ahora primero? Con el paso del tiempo se genera una
una incerteza, una área gris con respecto a un interés que el ordenamiento previamente había determinado como relevante y productor de efectos jurídicos. Eliminar las contradicciones y eliminar lo que son las incertidumbres y movernos hacia la certeza y a la seguridad jurídica es parte de lo que el ordenamiento tiene que hacer. Hay situaciones jurídicas que, sin embargo, tenemos entonces que fijarles un límite temporal para decidir con normas jurídicas si el interés se traslada de relevante a irrelevante. Hay otras situaciones jurídicas que no son prescriptibles. Aunque haya una inercia del titular de esos intereses, no hay incerteza. Uno de estos derechos que es así es el derecho del dominio, es decir, la disposición de algo que es mío. Yo puedo disponer de ello siempre. Hay bemoles, pero la gracia es que los vamos a ir analizando más adelante. Y en realidad eso es parte de la ciencia jurídica. Si no tuviéramos consideraciones específicas, todo sería fácil y general. Cada palabra que nosotros usamos, cada palabra de ese metalenguaje, que es el metalenguaje jurídico, en lo cual nosotros nos empezamos a hacer expertos, tiene incidencias. Y no es lo mismo la generalidad que la especificidad. Parte de lo que aporta el derecho privado es ir pasando de las generalidades a la especificidad y de nuevo vamos a ir entonces de esa forma desarrollando un lenguaje más preciso. Siempre va a haber disputas, pero no olvidemos esto. A veces decimos, es que en derecho todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo puede decir lo que sea, lo cual, si lo decimos con seriedad, es cierto, pero también es importante que tengamos claro que ese es un tema de la comunicación de los seres humanos siempre, no del derecho. Cuando dije sí, no dije sí, dije no. Cuando dije prescripción, decía caducidad, pero era prescripción solo sí, pero dependiendo no es caducidad, pero puede que sí lo sea, porque aunque los hechos jurídicos eran unos, los otros. Y ahí vamos en un berenjenal. Pero es un tema de comunicación, es un tema de lenguaje. Y sí, por eso siempre hay ciertas reglas que ya verán ustedes más adelante sobre la precisión en la comunicación, el manejo del lenguaje, las reiteraciones, el lenguaje asertivo, para poder siempre ser un buen comunicador, porque todo abogado debe ser un buen comunicador. Entonces, decíamos que en algunos derechos la falta de ejercicio no lleva a la prescripción, sino que se dan otros escenarios, digamos, intermedios, que luego sí podrían llegar a la extinción de ese derecho de dominio o una limitación a esa situación jurídica de inercia. Pero no todo está sometido a ese rango de lo que es incierto puede ser de alguien más. Eso no es así. Si yo llevo 10 años en una casa de alquiler, pagando un alquiler, y sé que el dueño de la casa se murió hace 15, y es que yo luego pasé a alquilarle a alguien que estaba ahí antes. Entonces, el negocio que hacemos es, esta casa es mía ya. No, el dominio no prescribe de esa forma. Depende también de la forma como el ordenamiento trata cada situación. Lo veremos en muchos detalles. Todos los detalles, todas las preguntas que tengan de cultura urbana, leyendas urbanas, háganlas. Pásenlas a los chats
pásenlas a las distintas vías de que nos comunicamos para que podamos ir enriqueciendo esta presentación. ¿Qué es entonces lo primero que vamos a hablar? Vamos a hablar de la prescripción negativa. Lo que dice la teoría, que esta es muy clara, tiene que ver con el hecho de que el interés en el transcurso del tiempo va a convertirse en irrelevante siempre que el plazo esté previamente determinado. Por ejemplo, yo puedo pedir a una oficina pública una información y la oficina pública puede decirme a mí que si no le aclaro qué es lo que estoy pidiendo, no van a atender mi gestión. No significa que tengo que volver a hacer la gestión, sino fui claro. Y tampoco pueden ponerme cualquier plazo. Todo tiene que estar en principio en la ley y eventualmente en algunos decretos, circulares, manuales, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que veamos que la prescripción negativa viene a solucionar el problema de una incerteza para transformarla en seguridad jurídica y certeza. Y esta determinación de que el interés se va a volver irrelevante no tiene que ver con la situación de la norma jurídica anterior que determinó ese interés jurídicamente relevante. Tenemos en esto la posibilidad de ver 8 temas, porque vamos incluso a insertarnos en el tema de la caducidad. De estos 8, pero no son 9 temas, 2 son de caducidad, vamos a ver 7 sobre la prescripción. Ok, vamos a empezar a hacer ya aquí un enfoque más rico, como les decía, más preciso de las normas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo no podría hacer? Aunque se ponen los contratos y la gente lo hace a uno renunciar. Cuando ustedes, por ejemplo, se suben, cuando antes podíamos salir de vacaciones, íbamos a subirnos a un canopy y hacer o rappel o hacer esas cosas, te ponían, bueno, usted sabe que usted renuncia, que si queda untado contra el piso no es culpa de nosotros, porque evidentemente quien se sube en un árbol sabe que se puede caer y que puede quedar untado en el piso, lo cual es lógico. Resulta que todos los acuerdos, todos los contratos, y este es un tema que entonces vamos a empezar a ver, y todas las relaciones jurídicas tienen el fundamento en la voluntad en muchos casos. Mis derechos se originan o en la ley o en un contrato que le asigna a la ley también la posibilidad de producir efectos jurídicos para las partes. Pero no todo lo que yo haga en un contrato y no todo lo que yo suscribo individualmente va a derogar ni mis derechos en una ley, ni tampoco los acuerdos que yo haga en un contrato. Si yo, por ejemplo, en un contrato decido no pedirle permiso a la Oficina de Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor para efectos de comprar en proyectos como cualquier proyecto urbanístico que no está registrado y tiene la obligación de estar registrado porque va a ser una oferta pública en la venta de proyectos a nivel masivo. Yo en ese contrato renuncio, esa renuncia no existe. Lo mejor, por ejemplo, la tuve ahora hace unos días, alguien llega, vaya qué lindo el condominio, así están registrados, y le dicen, bueno, pero es que para sostenerle el precio tenés que pagarnos $1,000 ya. La persona llega, les da $1,000, y luego viene la pandemia, no tiene un plazo
perecimiento de su depósito porque no firma un convenio, no firma una promesa de venta, una opción de compra-venta, y decide que en realidad que le devuelvan los $1,000. Siempre se lo dicen de por sí. Y en el momento en que empieza a reclamarlo, la gente dice, ay, mira qué pena, pero es que el plazo que nosotros tenemos para devolver eso es 1 mes, 30 días hábiles. Entonces la persona viene a nosotros y nos dice, mira si me pasó esto, y bueno, no importa, pero me da miedo que después no lo den. Mira, primero, usted no ha firmado nada, no hay un acuerdo entre ustedes. Segundo, esos 30 días hábiles se los inventaron. Además, ellos están obligados a hacer esa devolución porque hay un mandato legal donde cuando alguien recibe el dinero de un tercero, porque no es un cliente todavía, porque no es una relación contractual, simplemente lo tiene que devolver. Evidentemente hay escenarios de gente y de comerciantes y empresarios, y algunos van a devolver rápido y son decentes y otros no. Lo que nos contestaron en un correo es, vea, en realidad ese dinero es nuestro, porque fulanito de tal en un correo dijo que estaba dispuesto a firmar la opción de compra, que eran momentos para que lo firmara, pero nunca se lo mandamos. Y ahí donde no firmó, dice que si después de 1 mes de hacer el depósito no ejerce la opción, el dinero es nuestro. Aunque tenemos razón, porque el dinero es nuestro, por ser ustedes quienes son, vamos a devolverles el dinero este viernes. Y vos decís, sí, eso es parte de lo siguiente. Resulta, y es aquí donde andábamos, que a la autonomía de la voluntad se le dan varias restricciones de orden público. Y en uno de estos, las limitaciones al orden público salen de la Ley de Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor, y esta protección de orden público te dice que hay cosas a las cuales el consumidor no renuncia, nunca puede renunciar. Entonces, aunque usted en el contrato diga, yo renuncio, yo sé, y aquí viene con 18 abogados y todos me dicen que renuncie y están de acuerdo, y toda asesoría legal, yo no renuncio. ¿Qué limitaciones hay de orden público? Por ejemplo, independientemente que un trabajador me diga a mí que no quiere estar en planilla, yo lo tengo que asegurar, aunque me lo ponga en un contrato. Lo que es más, aunque le pongamos servicios profesionales, si no lo son, hay una relación laboral, tengo que asegurarlo. Hay actividades como las del Canopy que necesitan seguros de responsabilidad, y en realidad la gran mayoría de obligaciones de ese tipo que son de carácter colectivo requieren para las personas que, aunque las voluntades de las partes involucradas no lo incluyan o lo excluyan ex profeso, están allí. Entonces, no hay tal cosa como la autonomía de la voluntad, como la non plus ultra que logra y tiene todo un rango de disposición. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Artículo 850 del Código Civil, renuncia anticipada a la prescripción. Nadie puede renunciar anticipadamente a su derecho de prescripción, porque todos los bancos lo harían. Hay toda una discusión con respecto a las contribuciones del trabajador independiente, que la caja dice que nunca prescribe, y entonces la caja como trabajador independiente está llamando a profesionales y le dice, mira, es que vos hace 15 años presentaste una declaración de renta que ganaste tanto, por tanto eso fue tu salario por 12 meses, por tanto en realidad vos tenés que pagar contribuciones de hace 15 años y además me deben los intereses. Hablando de inseguridad jurídica e incerteza, es ser desastroso.
es violentar lo más básico de un ordenamiento jurídico, pero está pasando. No ocurre en tributario, no ocurre en contribuciones para fiscales, salvo la caja. Y es un tema complicado porque ¿cómo puede una persona manejar lo siguiente? Bueno, en fin, eso es un tema más profundo, lo podemos ver después, porque ya vi que me podría extender mucho y lo voy a dispersar. Vámonos a renuncia anticipada a la prescripción, artículo 850. Hay un interés público detrás de que siempre se resuelva el tema de la incerteza frente a los intereses jurídicamente relevantes, entonces no se puede renunciar anticipadamente. Yo puedo renunciar a la prescripción que ya ocurrió. Yo tenía una deuda con Sandra y Sandra no me cobra en 4 años, es comercial, prescribe a los 4 años, pero yo igual le digo, qué pena, yo te pago. Yo puedo renunciar cuando ya el derecho de declararlo prescrito, comillas, la acción para solicitarlo prescrito, la tengo, pero no puedo renunciar anticipadamente. Eso se llama un principio de inmediatividad de la prescripción. Inmediatividad de la prescripción. Cuando ya la tengo porque es inmediata, entonces ahí puedo prescribir, puedo ponerla a no tener vigencia, puedo negociarla, puedo disponer de ella. Luego tenemos la renuncia tácita a la prescripción, que igual surge de la inmediatividad de la prescripción, al artículo 851 del Código Civil, y es cuando yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, ejerciendo un derecho de paso. El ejemplo que viene en el código es un derecho de servidumbre, y un juez no puede declarar una prescripción porque es un derecho disponible. De mi parte. Un cuarto punto con respecto a la prescripción negativa, es decir, el perecimiento de algo que existía, que era un interés relevante, porque hay prescripción positiva que no le vamos a entrar todavía. Y vamos a entrar a eso, vamos a ver el 851, un segundito del código. Solo para que lo leamos. ¿Qué es la renuncia tácita? La renuncia a la prescripción puede ser tácita. Resulta de no poner la excepción de prescripción antes de que haya una sentencia firme en una demanda que se haga en contra de la persona. O en el momento de contestar, aunque han transcurrido los 4 años, la persona reconoce la deuda. La renuncia tácita tiene que ver solo con la judicialización de un caso donde se haya generado ese problema de incerteza. Luego viene la discusión de si prescribe la acción o prescribe el derecho. El artículo 865 nos habla de que lo que se pierde es un derecho. En estos momentos de ustedes de la carrera, digamos a nivel de lo que han visto, de lo que es proceso, viene la discusión. No olvidemos que la acción es un vehículo para ejercer otros derechos, y la acción en un proceso es también un derecho en sí, digamos, mi derecho de judicializar los temas. Entonces no es solamente un vehículo, es un vehículo que es un derecho en sí, pero para los derechos sustantivos como la prescripción
es el medio donde el derecho de la prescripción se va a materializar. Yo puedo también, en muchos casos, ejercer una acción aunque no tenga el derecho. Y va a depender de que prospere el proceso de la otra parte, no necesariamente de mí. En los artículos 866, 867 y 868 se habla de la prescripción de la acción. Es decir, cuánto tiempo tengo yo para ir a requerir la declaración o el perecimiento de derechos. Y estos artículos no prosperarían si yo interpongo una excepción de prescripción. Yo puedo pagar una obligación natural y esa obligación natural no la tengo que pagar porque, como decimos, es natural, es una cuestión de honor de los seres humanos, de los negocios, de los tratos, sin relaciones jurídicamente relevantes. Son cuestiones que el ordenamiento no contempla. Digamos, vamos al cine y alguien, cuando íbamos al cine, y pide prestados 50,000 colones, un montón de plata, y alguien me los da y yo ya te los pago. Pero no hay papeles, no hay prueba, no hay nada. Si la persona me lo paga, no podría luego pedirme, y eso es lo que habla la repetición de lo pagado a la obligación natural. No puedo decir, es que a mí se me olvidó que eso era una obligación natural. Jurídicamente ahora estudié obligaciones y ya me enseñaron en el código que en realidad no tenía que pagar, entonces devolverme lo pagado. Yo lo único que tengo que hay que probar, bueno, primero le diría, no, pues es una obligación natural, y lo pagado como una obligación natural, bien pagado y sin engaño y sin estafa, etc., es válido y yo no lo tengo que devolver. No se admite repetición de lo pagado en una obligación natural. El 634 del Código Civil nos dice y las palabras que usa el legislador son así. Las obligaciones naturales no confieren derechos para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de ellas. A diferencia de las obligaciones civiles, que son todas las otras, sobre las cuales ustedes tendrán dos lindísimos cursos de obligaciones, que son cursos de realidad, a mi gusto, muy interesantes. Luego, esta prescripción negativa tiene dos rangos, ¿verdad? Tenemos un rango decenal, 868 del Código Civil, es decir, hay derechos que prescriben a los 10 años. Luego en el 869 hay derechos que prescriben a los 3. Y en el 870 hay derechos que prescriben o intereses jurídicamente relevantes a 1 año. ¿Cuándo empiezo yo a tomar el tiempo para determinar una prescripción? En ese caso, yo lo tengo que empezar a contar desde el momento en que se puede ejercer el derecho. Puede ser una analogía. Yo arranco un contrato de arrendamiento y pensemos en alguna obligación que prescriben los arrendamientos, digamos los intereses o algunos alquileres insolutos no pagados. Desde el momento en que yo entro en posesión de un local o una casa, yo voy a alquilarle, firmo un contrato de arrendamiento ya, pero me la entregan, o ahora estamos en septiembre, me la entregan en noviembre. Los plazos empiezan a contar para cualquier prescripción a mi favor a partir de que tengo la casa en noviembre.
digamos que yo firmo el contrato ahora y me dicen que la remodelación está muy bien y fijamos un plazo de prescripción para los daños en la casa, si no lo repara el dueño, de 3 meses. Yo le digo en diciembre que el techo tiene goteras. Y él me dice, no, mira, es que son 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, ya se te vencieron los 3 meses, qué pena con vos, tenés que repararlos vos. Le digo, no, porque el plazo se empieza a contabilizar desde el momento en que yo puedo hacer valer mi derecho, en este caso ejercitarse el derecho de arriendo. Luego, otra determinación de cuándo empieza a hacerse el cómputo es desde el día en que existe el derecho o haya nacido la acción. Esto cuando en derechos que no son materialmente evidenciados a partir de ese momento. Y en las obligaciones de plazo, yo tengo que hacer 28 pagos de 100 pesos. Pues esos 28 pagos de 100 colones son en efecto obligaciones, por decirlo así, a plazo o en tractos. Es a partir del último pago que corren las prescripciones, no desde el primero. No desde el primer pago que tenía que hacer en septiembre, sino a partir del último pago, digamos, que tenía que hacer en julio del 2021. Luego, hay reglas que suspenden el recorrido de este tiempo de la prescripción. Entonces, de eso nos habla el 880 del código, que nos dice, digamos, por ejemplo, tengo una casa y hay que pagar un alquiler, pero el titular perece, y entonces, hasta que no se tenga un representante, un albacea, yo no puedo de ninguna forma seguir favoreciéndome con un plazo en contra del causante, es decir, quien murió, porque no tiene representación en ese momento. También se habla eso del 880 del código, se habla de la interrupción, cuando yo puedo hacer una gestión judicial o notarial para decirle a alguien que no me ha estado pagando y que está a punto de prescribir la obligación, que la obligación prescribió. Perdón, que la obligación no prescribió y que la estoy renovando. Desde esa perspectiva, 876. Por ejemplo, tengo a Juan Ramón, al cual le tengo que cobrar una plata y llevó 3 años, 11 meses y 15 días. Judicialmente no lo van a poder notificar a tiempo y no me ha pagado. Después de los 4 años ya no se la puedo cobrar, entonces voy con un notario y le digo, usted me tiene que pagar esta plata. Firmamos un pagaré hace 3 años, 11 meses y 15 días y con eso lo renuevo. Esta interrupción hace que todo el tiempo recorrido, 3 años, 11 meses, 15 días, no tenga ninguna validez, sino que en realidad a partir de ahí el plazo se vuelve a computar. Esto ocurre, por ejemplo, también en los casos de los deudores solidarios, donde si yo le requiero a un deudor solidario, esa interrupción le vale a todos los otros. 645 del Código Civil. No fiador solidario, ven que use deudor solidario, es decir, deudor de la totalidad, principalmente, y no el fiador, que es deudor solidariamente o subsidiariamente. Y la caducidad es más precisa. La caducidad es una valoración jurídica que se le va a dar a una situación de hecho y la solución es que si no se ejerce en un tiempo determinado esta situación de hecho descrita en una norma,
se elimina esa situación. El efecto de la caducidad es extintivo. En el caso del efecto jurídico de la prescripción es preclusivo, dilucida de incertezas. Todos los términos de caducidad son extintivos y hay una rigidez en el transcurso del plazo. Entonces, cuando hay caducidad, este derecho potestativo que no se ejerce en el tiempo, entonces es necesario extinguirlo. Hay una rigidez en el transcurso del plazo, el plazo va. ¿Cuáles son los supuestos de la caducidad? La inactividad de una conducta y la existencia de un término. En caducidad hablamos de términos, en prescripción hablamos de plazos. La caducidad nos exige o nos pide que sea una inactividad específica. La inactividad genérica está más bien sometida a los términos de prescripción. Vean, por ejemplo, el artículo 49 del Código de Familia o el 1081 del Código Civil con respecto a la diferencia de un área, de una finca. Caducidad quiere decir que no es un tema de reconocimientos o de revalidación, algo que se puede regenerar, simplemente termina. Por eso se habla de un término, no de un plazo, lo repito. La caducidad tiene un punto temporal en el tiempo a partir del cual se recorre en el tiempo una conducta que está generando un no ejercicio de un derecho potestativo y que el ordenamiento necesita darlo por terminado si no se ejerce. ¿Cuál es el efecto jurídico de la caducidad? Corrido el término de la caducidad, tiene un efecto jurídico innovativo. Es un cambio macro de una situación jurídica, no un cambio interno. El cambio interno lo vemos mucho en lo que son las relaciones de prescripción, que hay distintas relaciones y obligaciones. Una se renueva, una no, una la pagué, una la renové. Al pagarme vos una deuda reconociste otra vez el plazo y ahí va. Por ejemplo, los pagos parciales son renovaciones de los plazos de prescripción. Cuando yo hago un pago parcial de una obligación, arranco otra vez los plazos de prescripción. Esto es puntualmente de lo que estamos hablando y creo que sí que antes de la hora me queda un minuto. Léanse los artículos que les acabo de citar. Espero de verdad que podamos tener ahora un diálogo. Probablemente la próxima semana podamos vernos también y de esa manera ir avanzando sobre esta materia. Viene la mejor materia todavía, la parte más genérica, más confusa, más doctrinaria y árida la vamos dejando de lado y nos vamos moviendo a alguna doctrina, pero ya mucho más interesante. Léanse el Código Civil, léanse los artículos, coméntelos, verbalícelos y analicen por qué los artículos dicen eso y me hacen preguntas. Con eso termino. Y entonces, pues es un gusto verlos y que estén muy bien.